¿Cómo quisiéramos, o cómo quisiera yo desde mi liderazgo, desde el pastorado y en mi vida misma, vivir la vida espiritual al 100%? ¿Sí? ¿Cómo quisiera eso? Sin embargo, hay tantas situaciones, tantas debilidades, tantas cosas que impiden que se viva al 100% la vida espiritual. Bueno, yo creo que al 100% viviremos la vida espiritual allá en el cielo. Sin embargo, ha habido épocas donde uno ha tenido una sed inmensa de buscar a Dios, de buscar las cosas del Señor, pero como que han venido situaciones que han alejado esa búsqueda de Dios. O ha habido situaciones que le han dañado el corazón, o ha habido situaciones de fracasos económicos, bueno, tantas cosas. Y para eso vamos hoy a hablar de un tema muy interesante que se llama restauración. ¿De qué vamos a hablar? Restauración. La pandemia dejó a su paso problemas muy graves y muchos sin una aparente solución. Porque ¿qué hizo la pandemia? La pandemia quebró empresas, se cerraron industrias, el desempleo fue increíblemente disparado y la pobreza aumentó considerablemente. También dañó mucho la familia. Familias que estaban unidas, en lugar de unirse, la pandemia los disgregó, los separó. Y yo conozco el testimonio de varias parejas que en lugar de unirse, se separaron. Los expertos están haciendo grandes esfuerzos para tratar que se perdieron. Una de las cosas que más fue afectada, lógicamente, fue la economía. Pero hay personas echadas para adelante, y yo creo que esas personas están aquí hoy. ¿Cuántos son echados para adelante? De esos que no se arrugan frente a las cosas, sino que dicen: yo de las ruinas me levantaré. Por ahí cantamos nosotros a veces que de las ruinas haremos ¿qué? Jardines, ¿sí? Y esa es la capacidad de todo cristiano, de todo hijo de Dios, de recuperarse, de restaurarse. Y hermanos, la restauración bíblica se centra en el acto amoroso de Dios para reparar lo dañado por el pecado, por el enemigo. La restauración, ¿qué implica? Implica una transformación. La restauración implica una renovación completa. Eso es lo que implica la restauración. Isaías el profeta emite unos juicios, pero también emite unas promesas. Si nosotros miramos el libro de Isaías, hay mucho juicio. Recordemos que Isaías profetiza por allá entre los años 740 al 680 antes de Cristo, y profetiza cautiverio, profetiza castigo de parte de Dios porque el pueblo se había desviado totalmente. Pero dentro de las promesas hay algo que viene hacia el pueblo de promesa de Dios, y vamos a mirar Isaías el capítulo 61. ¿Yo dónde dejé la Biblia? Ahí la dejé, por aquí. Gracias. Ayuda idónea. Ayuda idueña. Isaías 61 dice lo siguiente, en el versículo 4. Escuchen bien: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Es como si a uno lo llevaran. Yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad de visitar Armenia recién el terremoto. ¿Cuántos fueron? Bueno, algunos. Pero yo visité Armenia, y uno pasaba y veía todas esas casas y todo eso, y que Dios le diga restaure. Uy, aquí habla de varias cosas que tiene que restaurar, y habla de ruinas antiguas, habla de ciudades arruinadas, y habla de escombros de muchas generaciones. Es decir, que la ruina viene de hace mucho tiempo hacia acá, ¿cierto? Porque viene de generaciones. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel tendrá la capacidad de restaurar de las ruinas y de los escombros, restaurar las ciudades.
Esto significa restauración total para Israel. Y eso se dio en el año 538, comienza la restauración de Israel, cuando el cautiverio ya termina y se va el pueblo hacia Jerusalén para hacerse de nuevo pueblo y empieza esa restauración. Pero bueno, la condición o lo que perdió Israel, ¿por qué habla tanto de esto? Ustedes saben, hermanos, que el propósito de Dios con su pueblo en ese entonces, el pueblo del Antiguo Testamento, era que ellos fueran la gloria de todas las naciones. Que entre todos los pueblos fuera la nación más próspera, la nación más bendecida, la nación más admirada, la nación, es decir, que fuera la gloria para mostrar. Pero miren lo que dice la Biblia de lo que Dios quería con Israel. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz, le está diciendo Dios al pueblo de Israel, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mío es toda la tierra. Que le diga el papá al hijo: bueno, tú vas a ser mi tesoro especial. ¿Cómo se cree el muchacho? Mi tesoro especial. ¡Wow! Y eso era lo que sería Israel para las naciones y para Dios. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Que Israel desobedeció, se alejó del pacto de Dios, se olvidó de los mandamientos de Dios, y al alejarse con el alejamiento de Dios, hizo que la promesa no fuera cumplida en ellos. Porque la promesa estaba sujeta a la obediencia. Entonces, Isaías, antes de lanzar la promesa de restauración, muestra la condición del pueblo. Y eso lo tenemos en los versículos 1 al 3. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor, escuchen bien, porque estaba hablando de Jesús de Nazaret, que vendría a restaurar. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado ¿a qué? Primero, a predicar buenas nuevas, es decir, a traer buenas noticias a los abatidos. ¿Qué había en el pueblo? Abatimiento. A vendar a los quebrantados de corazón, heridas emocionales. Y venía a vendar esas heridas. A publicar libertad a los cautivos. ¿Qué había? Cautiverio. Y a los presos, apertura de la cárcel, prisión. Además de cautiverio, pues prisión. También a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Qué era proclamar el año de la buena voluntad de Jehová? Proclamar el año del jubileo, donde había restitución, que por mucho tiempo entonces no habían sido restituidos. ¿Qué significa restitución? Que en el año del jubileo los que tenían deudas les eran perdonadas. Las casas que estaban en una clase como de empeño les eran devueltas. Las propiedades volvían a ser de las personas. Esto era. Entonces no había restitución. Dios tenía que venir entonces a restitución. Y el día de la venganza del Dios nuestro. Si hay venganza es porque hay enemigos, y Dios vengaría el oprobio del pueblo. Increíble todo esto. Luego dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, aflicción y cilicio, óleo de gozo en lugar de luto, tristeza del luto. ¿Qué más había? Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Y qué más? Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Mis hermanos queridos, si nosotros miramos este pasaje, ¿acaso no estamos en estos tiempos viviendo también de muchas maneras el abatimiento, el quebrantamiento de corazón, el cautiverio, ataduras? Estamos en una situación donde no hay restitución de las cosas, hay presos, bueno, hay venganza, hay enemigos, hay tristeza, hay aflicción, hay luto, hay ceniza, hay cilicio, hay todo esto. Y eso es lo que Dios quiere
sacar de su pueblo y decirle: mi pueblo no tiene por qué estar viviendo en esa condición, porque mi pueblo es mi tesoro, y si es mi tesoro, yo quiero bendecirlo, pero quiero bendecirlo cuando mi pueblo me obedezca. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, cuando habla aquí de restaurar, en cierto sentido, todas estas cosas hablan de pérdidas. Y yo creo que aquí muchas personas han tenido pérdidas. Se pierde el gozo, se pierde la felicidad, se pierde la comunión en el hogar, se pierde la esperanza, se pierde la fe, se pierde la economía, se pierde la salud. Todas esas cosas son pérdidas. Y entonces, ¿qué tenemos que mirar? Que hay un poder de Dios para restaurar. Y la palabra restauración tiene un significado muy, muy profundo en la Biblia. No solo se trata de devolver algo a su estado original, sino implica una transformación total, una renovación completa generada por las manos de Dios. En otras palabras, si tú has perdido cosas, hay esperanza en Dios de renovación completa de todas las cosas perdidas, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, hermanos, cuando Adán y Eva perdieron la comunión con Dios, el Señor viene a restablecer. Fíjense que no fue una iniciativa de Adán o de Eva ir hasta donde el Señor para restaurar la comunión. No, vino Dios y los buscó. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 3 habla de eso. Vino Dios a buscarlos. ¿Dónde está?, le preguntó el Señor a Adán. Estoy escondido. Oí tu voz y tuve miedo y me escondí entre los árboles del huerto. Salga de allá. ¿Para qué estás escondido de Dios? Preséntate ante mí. Y es cuando le da las promesas de restauración. Y Dios arma un plan de restauración de la comunión con Dios para toda la humanidad. Un ejemplo claro, mis hermanos, del poder restaurador de Dios está en Job. Job lo perdió todo. ¿Qué perdió Job? ¿Han leído la historia? ¿Qué perdió? Perdió la economía, perdió la familia. Sus hijos, sus 10 hijos estaban en un banquete y se murieron porque la casa se cayó y los mató a todos. Perdió la esposa porque la esposa, aunque estaba con él, no lo apoyaba. Perdió a los amigos. Los amigos vinieron a juzgarlo en lugar de ayudarlo. Perdió la economía, todo lo que tenía lo perdió. Perdió la salud, perdió la honra. La Biblia dice que a Job pasaban los jóvenes y lo escupían. El que estaba en lo alto ahora es producto de burla. Pero cuando pierde la salud no era cualquier enfermedad. Su cuerpo supuraba pus. Eso es lo que dice la Biblia. Materia. Y de un momento a otro viene el Señor. Esos de repente de Dios. Y de repente dice que hubo como un estruendo. Pero hay esos de repente de Dios donde en un momento el Señor obra milagros y nos levanta, nos sana, nos restaura, nos restituye. Y eso es lo que Dios hizo con Job. En un instante y en un abrir y cerrar de ojos, Job fue totalmente restaurado. Aleluya. Miren lo que dice la Biblia en Job 42:10 en adelante. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Como me encanta, hermanos, leer esta historia. Claro, qué bonito leer el final. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él. Y ya para qué. Ay, pobrecito, pero ya estaba restaurado. Y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Reciban esta palabra: tu postrer estado será mejor que el primero, porque la bendición de Dios te va a alcanzar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe la palabra, cree la palabra de Dios. Muy bien. Entonces,
Esa es una imagen poderosa de la restauración de Dios. Aunque pasemos por momentos de prueba y dificultades terribles, si permanecemos fiel, la restauración viene y viene en abundancia. Amén. ¿Qué se necesita restaurar en la iglesia? ¿Qué se necesita restaurar en la familia? 4 cosas que voy a tratar. La primera, necesitamos restauración espiritual. Yo no sé cuántas personas están en un divorcio silencioso con la oración o con la lectura de la palabra, y por allá están muy escasos de esa parte de la oración. Cuando nosotros miramos encuestas, se hizo una encuesta en un país cristiano donde hay iglesias y cristianos a granel, supuestamente. ¿Cuánto oraba cada cristiano? Y la encuesta se hizo en Estados Unidos, cuando Estados Unidos tenía un poquito más, un grado mucho más avanzado de espiritualidad que el que tiene ahora. Y la encuesta arrojó un resultado lacónico: 10 minutos en promedio ora cada cristiano. ¿Cuánto tiempo le das tú al Señor? ¿Cuánto tiempo vas al lugar secreto? ¿Cuánto tiempo estás allí en esa parte de la espiritualidad? Yo en mi corazón ha estado taladrando una palabra que es transformación. Yo cuando veo noticias tan negativas, tan lacónicas, tan tristes, tan desesperanzadoras, yo pienso no en la noticia, sino en lo que Dios puede hacer. Y es que Dios puede transformar nuestra nación, ¿sí o no? Pero no a través de la política ni del político, sino a través de un avivamiento en la iglesia. Entonces, la iglesia puede transformar. Pero hace algunos días yo estaba en una iglesia predicando y había un amigo allí, y él no tenía vehículo. Salimos como a las 10 de la noche y dice: ¿tú vas para el sur? Sí, estaba muy al norte. Y es un amigo, un ex senador de la República, y me viene con él charlando y dice: pastor, ¿cómo ves esto de la transformación de Colombia? Yo le digo: es una inminente necesidad. Y dijo: yo estoy de acuerdo contigo, que te he oído muchas veces que la transformación está en las manos de la iglesia, pero es que la iglesia misma necesita ser transformada. Mientras no haya transformación en la iglesia, no puede haber transformación en la nación. En 1984 hubo una oración en la Plaza de Bolívar, convocada por el pastor de esta iglesia en ese entonces, mi suegro. Y él convocó, y había un letrero grandísimo allí en el Palacio de Justicia, de lado a lado, que decía: colombianos, si tú quieres que Colombia cambie, cambia tú primero. Y yo diría: cristianos, si tú quieres que Colombia sea transformada, transfórmate tú primero. Entonces, hermanos, a veces nosotros como que esa parte del secreto de Dios no está con nosotros. O vamos y hacemos una oración simplemente exponiéndole al Señor un poco de necesidades, y como que ahí se las dejo, yo vuelvo a ver cómo vamos, a ver cómo va mi respuesta, ¿no? No, ese no es Dios. Dios no es nuestro sirviente. Dios es el Padre y creador de todo lo que existe, y por ende necesita honra de su pueblo. Dios no es el muchachito mandadero. Dios es el Padre eterno y el Dios que merece honra de sus hijos. No es mandarle que haga, es pedirle que por misericordia venga y haga. Jeremías hace un reclamo al pueblo de Israel, y escuchen esto. Jeremías 23:18 dice: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Escúchenme bien. Cuando Jeremías le hace el reclamo al pueblo de Israel, es porque escaseaba la palabra de Dios al corazón. Había escritura. Y con esto quiero decir, hermanos, con esta exhortación, o con esta petición, o con este cuestionamiento mejor al pueblo de haber dejado el secreto de Dios,
Jeremías lo que está diciendo es que el Padre Celestial se comunica. ¿Cuántos saben que el Padre habla? La oración no es un monólogo, la oración es un diálogo, donde yo hablo, lo adoro, pero también le digo Señor, como le dijo Elí al profeta Samuel: la próxima vez que te llamen, que oigas esa voz. Ustedes saben la historia, ¿no? Estaba el peladito por allá dormido, escucha una voz: Samuel, Samuel. Samuel se va rápidamente a donde el sacerdote Elí, con quien bebía, le dice: ¿por qué me llamas? Yo no te he llamado. Luego otra vez: vete a dormir. Se va a dormir y otra vez: Samuel, Samuel. Y va rápidamente donde el sacerdote Elí, le dice: ¿me llamaste? No, yo no te llamé. Ah, ya. La próxima vez que vuelvas a escuchar tu nombre, di: habla Señor, porque tu siervo escucha. ¿Cuál fue la última vez que nosotros nos arrodillamos y nos callamos y le dijimos: Señor, habla, porque tu siervo escucha? Algunos dicen: no, pero es que Dios me habla a través de la palabra. Claro que es una de las fuentes, pero hay necesidad de escuchar órdenes específicas. Sí, hermanos, cuando el apóstol Pedro, Dios lo mandó a donde Cornelio, era una voz especial. Eso no estaba escrito en la escritura. No es que la escritura decía: mire, levántate y ve a donde Cornelio, allá en la calle que se llama derecha, y háblale. No. Al apóstol Pablo le habló en muchas ocasiones de trasladarse de lugar e ir a predicar, pero también la voz de Dios le prohibió. Una vez iba a ir a predicar a Bitinia y el Espíritu Santo le dijo que no. Y dice que hizo maletas para irse para Asia y el Espíritu Santo le dijo: no, vete a Filipos. Allá te necesitan. Entonces, esa voz al Espíritu. Tú necesitas guianza en tus negocios. Necesitas guianza de cómo dirigir tu familia, aunque hay mandamientos en la Biblia. Necesitas una voz específica a veces de qué hacer. Esas vainas cuando uno está enredado, ¿cierto? Está enredado y enredado, que no sabe para dónde salir y por dónde desenredar el rollo. Uno tiene que decirle: Señor, dime qué hago, y estar receptivo a la voz de Dios y reconocer la voz de Dios. Hay que estar en el secreto. En el secreto. De hecho, mis hermanos, la Biblia dice: cuando tú ores, no por si acaso sientes orar, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. ¿Tienes tú un lugar secreto para orar? ¿Tienes un tiempo específico para orar? ¿Cuántos vieron Cuarto de Guerra? Uy, son de cine, ¿no? Si no la han visto, véanla en Netflix. Yo no sé si estará en Netflix o en cualquier. Cuarto de Guerra. ¿Cuál era el lugar secreto de la señora? Donde guardaba los zapatos. Yo no sé si tuvo que desodorizarlo un poquito, pero allá hizo su lugar secreto. Uno debe contar con un lugar. La Biblia dice que Jesús se levantaba muy temprano. Marcos 1:35. Jesús se levantaba siendo aún muy oscuro, iba al monte y allí oraba. Tuve la oportunidad de visitar la montaña de oración en Seúl, en Corea. Y yo iba por una montaña donde replicaban los milagros de Jesús. Y estaba allí la multiplicación el agua convertida en vino. Allí había una réplica. Luego uno subía y estaba por allí: Jesús calma la tempestad. Y allí la pesca milagrosa. Bueno, uno subía y subía, y más arriba estaba el Santo Sepulcro. Uno llegaba allá y se quebraba. Yo me quebré. Yo me arrodillé y empecé a llorar. Pero subiendo se oía uno al otro lugar, en otra montaña, unos murmullos en coreano. Y murmullo tras murmullo. ¿Por qué? Porque en esa montaña habían cuevas de oración, a donde las personas iban a orar todo el tiempo.
¿Tú no tienes un lugar específico? Hazlo. Tu alcoba, a veces hay que orar hasta se puede en el baño. Uy, qué respeto, no. Dios no ve el lugar, porque Dios ve el corazón. Pero ¿tienes tu lugar secreto? Si no lo tienes, restáuralo. Restaura tu vida espiritual, restaura tu pasión por Dios, restaura tu primer amor, restaura, mi hermano, esa pasión por ir a Dios. Y que si tú no puedes ir a Dios en un día, debes preocuparte muy seriamente, porque no fuiste a la presencia de Dios, porque vivimos de Dios. Fanatismo, no. Relación con el Padre. Relación con el Padre. Muy bien. Entonces, enamórate del lugar secreto. Enamórate del lugar secreto. Ve y dile: Señor, habla, que tu siervo escucha. El otro asunto por restaurar es el corazón quebrantado. El corazón quebrantado. El Salmo 147:3 dice: Jehová sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas. Bonito, ¿no? ¿Para qué se venda una herida? ¿Para qué le ponen vendas a las heridas? Para protegerlas de infección. Y cuando Dios dice que sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas, es que el Señor hace una sanidad completa interior. Ahora, ¿qué significa quebranto de corazón? El término quebrantado se refiere a algo que ha sido roto, destrozado o herido. En un sentido figurado, un quebranto de corazón es alguien, o un quebrantado de corazón es alguien que ha experimentado dolor emocional, angustia, desesperanza profunda. Y es que estos tiempos, hermanos, dan para estar desesperanzado. El futuro del país no sabemos para dónde va. Lo único que sabemos es que si hay una iglesia que ora, el país está en las manos de Dios. Y el país mejorará en el nombre de Jesús. Va a mejorar. ¿Qué pasa con esto del corazón quebrantado? Es que todos sufrimos heridas emocionales porque vivimos en un mundo caído. ¿Qué incluye ese quebranto de corazón? Escuchen bien y mírense hacia adentro. Rechazo. Sufres de rechazo. Soledad. Abandono. Traición. Complejos. Baja autoestima. Rupturas sentimentales. Heridas causadas por palabras humillantes, palabras despectivas, tratos injustos. Todo esto, mis hermanos, tiene que ver con corazón quebrantado, con corazón herido. En otras palabras, lo que Dios dice es que Dios quiere que tú vivas una salud emocional íntegra. Íntegra. Que tú te ames a ti mismo, que te respetes, que te valores, que perdones, que te deshagas de odios, de resentimientos, de amarguras. Todo eso es lo que Dios quiere, que el quebranto de corazón ya no esté más. Con esto quiero decir, hermanos, no podemos evitar ser heridos. Lo que, hermanos, no podemos evitar ser heridos. Lo que no queremos es que con la herida se viva por siempre. Una vez llegó una hermana a consejería. Y entonces decía: pastor, yo vengo a decirle que estoy necesitada de como de afirmar mi sanidad interior, porque yo sí que tuve problemas. Mis hijos, mi esposo. Y cuando empezó a hablar de los hijos, y el esposo empezó a llorar. Y entonces yo le pregunté: hermana, ¿y por qué llora? Porque me duele. Yo le dije: entonces no está sana. Si hay dolor, hay herida.
Entonces hay dolor, hay maltrato. Entonces a veces hay personas que creen que están muy sanas emocionalmente, pero realmente, cuando uno está sano emocionalmente, cuando puede hablar de un evento que lo haya herido sin que le duela. Es decir, hay cicatriz. Alguien dice, perdone y olvide. Eso no se puede. No se puede perdonar y olvidar, porque tenemos memoria y no podemos cambiar la memoria, sacar el chip de lo que me hicieron y meter otro chip. No, señores, no se puede perdonar y olvidar. Se puede perdonar y sanarse. Perdona y sánate. Y cuando yo estoy sano, hablo de cualquier situación y no me va a doler. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está quebrantado? ¿Está dolido? ¿Hay heridas? ¿Saben, hermano? Un corazón quebrantado y herido no permite vivir la vida que Dios quiere para cada uno de sus hijos. ¿Sabe cuál es la vida que Dios quiere para cada uno de sus hijos? Lo que dice el Salmo 118, versículo 15. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Aleluya. Y él dice, no moriré, sino que viviré para contar las obras del Señor. El apóstol Pablo también dice, estad siempre gozosos. Esa es la vida que Dios quiere de nosotros. Pero hay vidas muy amargadas, muy adoloridas, muy tristes. Y tenemos que levantarnos y decir, Señor, sana mi vida, porque yo quiero la voz de júbilo. ¿Qué es voz de júbilo? Júbilo es grito, júbilo es celebración. Que digan, Señor, aquí en esta casa se vive alegría, se vive gozo, se vive felicidad. Dios no te mandó al mundo a vivir una vida de tristeza y melancolía. Dios te mandó al mundo para que disfrutes la vida, para que disfrutes tu hogar, para que disfrutes tu economía, para que disfrutes todo lo que hay a tu alrededor. Una vez fuimos a visitar a una señora que tenía mucho dinero, muchísimo dinero. Y entonces ella recién había quedado viuda. Y llevamos nosotros unos juguetes para los niños. Y cuando abrieron los niños los juguetes, abrieron y lo tiraron a un lado. Es que tenían tantos que ya no disfrutaban nada. Hermano querido, uno cuando está en Cristo, aunque sea una agua de panela con un pan o una arepa tiesa, la disfruta, porque es provisión divina. Se coloca un vestido, no importa si es de marca o no es marca, pero se lo coloca y dice, uy, grandes y maravillosas son tus obras, cuando está en el espejo. Sí, disfruta, se ama a sí mismo, pero con quebranto de corazón. ¿Sabe cómo está el ceño? Continuamente así. Decía un hermano, pareciera que estuviera tomando continuamente jugo de limón. No. Sonriámosle a la vida, disfrutemos la vida, porque Dios sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas. Otra cosa que Dios restaura la familia. Levantar una familia conforme a la voluntad de Dios no es una cuestión de suerte. No. Dios nos está orientando con claridad todo el tiempo de cómo vivir en familia. Yo he casado muchas parejas y de hecho he dado muchos prematrimoniales. Y ninguno de los muchachos o de las personas que han venido a pedir el prematrimonial me ha dicho, pastor, encontré al hombre que me hará infeliz toda mi vida. Porque se casan para ser felices, ¿o no? Nos casamos para ser felices, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó entonces después? Al cabo de unos añitos, ¿se perdió el propósito? ¡Ah, qué infelicidad!
Dios quiere bendecir la familia. Malaquías 4, 5 y 6 dice, y aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver, escuchen bien, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí hay una cosa interesante, escuchen bien. El corazón de aquel tiempo, el corazón de los padres estaba alejado de los hijos. En otras palabras, ni me hables, ni me visites. ¿Para qué te quiero aquí? Había ese quebrantamiento emocional. Y era el pueblo de Dios, Israel. Y Dios le dice, yo voy a hacer que el corazón del padre se incline al hijo y el corazón del hijo se incline al padre. Uy, sí que necesitamos eso en este tiempo. Hace una semana leí la noticia del tipo que mató en Villavicencio a sus dos papás. Los cogió a puñaladas y los mató a ambos. Y allá en la corte el tipo como si nada. El respeto por los padres. Ya no dice papá, mamá, sino el cucho, la cucha. Estas situaciones, hermano, de familia ahora están tan complicado. Personas que no aprecian a su cónyuge, no disfrutan la relación de pareja. En todo lugar es pelea, conflicto, crítica. Alguien decía, o leí en un cartelito esos que venden, no sé cómo se llama: escribe los errores en la arena y las cualidades en la roca. Nosotros hacemos lo contrario. Escribimos los errores en las piedras y las cualidades en la arena. Pero hermanos, la familia es para disfrutarla también. Disfrutas a tus hijos, disfrutas a tu cónyuge. La expresión hará volver implica la restauración de algo que se había perdido, o que perdió el valor, o que simplemente se deterioró. Ese amor, esa pasión del papá por sus hijos. Y hermanos, digo porque en mi corazón siempre he disfrutado a mis hijos. Y creo que mis hijos han disfrutado a sus papás. Y eso se hace generacional. Se disfrutan como familia. Escuchen bien. En este texto bíblico podemos descubrir una poderosa razón de la esencia de la restauración. Y la advertencia es que si no hay familias unidas, hay maldición en la tierra. ¿Y por qué, hermanos? Porque la familia es el núcleo de la sociedad. Y cuando el núcleo se daña todo. No, cuando va al odontólogo, la muela en vida, el diente que tiene vida, tiene un núcleo. Y si ese núcleo se daña completamente el diente. Es importante entonces mantener la familia. Dios condiciona la salvación de una nación a la restauración moral y espiritual de una familia. No sea que hiera la tierra con maldición. El corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres trae bendición a la nación. Y eso es otra cosa que debemos estar continuamente pensando. Y yo hablo especialmente a los varones. Somos los responsables y ante Dios daremos cuenta, varones, del hogar que Dios nos entregó. O lo supimos formar, o lo deterioramos y lo echamos a pique. A la mujer, ¿qué cuentas le va a pedir? Que la mujer es ayuda. Y la mujer, si no permite que el hombre sea cabeza del hogar, está fallando en su rol. Pero la mujer es la ayuda idónea. El hombre es el responsable de la educación, es el responsable de la enseñanza, es el responsable de la relación con Dios. Todo esto el varón es el responsable, y la mujer la ayuda idónea.
Muy bien, oremos que Dios restaure totalmente nuestras familias y que seamos familias que glorifican al Padre y todos unidos para la gloria de Dios. Cuarta cosa, ya estoy terminando. Ya estoy terminando y el reloj apurándome. Dios restaura nuestra economía. Joel 2:21, que es una gran profecía de restauración de Israel. Joel se escribe por allá en el año 835 al 796 antes de Cristo. Y la Biblia habla de una profecía de restauración, porque la historia cuenta que había habido una langosta que había venido por varios años y había devastado totalmente la tierra. No había dejado nada que comer, así que el pueblo de Israel estaba en un juicio impresionante y en una escasez terrible. Pero mire lo que dice la Biblia, y yo quiero que estas palabras las tomen para su economía. Tierra, no temáis, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer grandes cosas? Muy bien, esa es la primera palabra para ustedes hoy. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Aleluya. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Escuchen, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas en vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Cuántos creen esa palabra? Dios promete restituir, restaurar lo que el enemigo se llevó por la causa que haya sido. Sí, de pronto ha habido fracasos económicos, no por castigo, sino por malas decisiones, por mala administración, por malos consejeros, por situaciones de maldiciones ancestrales. Pero Dios quiere sanar todo eso y llevarse todas esas maldiciones, porque el pueblo del Señor, escuchen lo que Dios quiere de su pueblo. Según tercera de Juan 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso es promesa también para ti hoy. Dios quiere restaurar tu economía. Ahora, ¿cómo Dios restaura tu economía? Cuando tú eres obediente con los mandamientos económicos. Entrega tu diezmo, entrega tu ofrenda, entrega tu primicia. No lo digo yo porque la iglesia, mis hermanos, lo necesite, que sí lo necesita. Lo digo porque tú lo necesitas. Porque el diezmo, la primicia y la ofrenda trae promesa de bendición y bendición abundante. ¿Qué había pasado, mis hermanos? Las fuentes de alimento desaparecieron, el ganado juntamente con la nación se estaba tambaleando. Es decir, el pueblo estaba en una condición que todo lo que tenía para vivir se había ido. Pero Dios dice: yo le voy a restituir lo que consumió la langosta. Ustedes se imaginan, cuando pasaba una langosta por los cultivos, no dejaba ni una hoja. No dejaba ni una hoja. Mis hermanos, cuando Dios quiere prosperar, hasta de los pescados saca plata. ¿Sí se acuerdan de ese milagro o no? Que no tenían para pagar el impuesto. Dios le dice a Pedro: ve y pesca un pescado. Y pues el pescado es el que pesa. Ve, pesca un pez mejor. Y ábrele la boca, y cuando le abras, hay una moneda, un estátero, y te va a servir para pagar el impuesto por ti y por mí. Dios obra milagros económicos, y aunque no haya el momento de que resulte pescado, ustedes saben la pesca milagrosa, ¿cierto? Por ahí tipo 11 de la mañana, tirar la red. En tu palabra, Señor, echaré la red. Y hubo multiplicación de peces.
Dios puede multiplicar el aceite como el aceite de la viuda de Segundo de Reyes 6. Que, hermanos, no había nada, habían unas vasijas. El profeta le manda a la viuda traer vasijas y dice: ¿qué tienes? Un poquito de aceite. Dice: vuelque ese aceite sobre las vasijas. Se llenaba una, se llenaba la otra, se llenaba la otra. ¿Hay más vasijas? No, no hay más. Entonces cesó la multiplicación del aceite. Dios te va a multiplicar tu economía. Dios te va a bendecir económicamente, pero tú tienes que creerlo. Creerlo. Porque tu economía bendice a otros. Amén. Tu economía bendice a otros. Dios restaura tu secreto con Dios. Dios restaura tu corazón quebrantado. Dios restaura tu familia. Dios restaura tu economía. Y todo para la gloria de Dios. Amén. ¿Lo creen? De pies, por favor. Todas las promesas de la palabra de Dios es para hacerlas nuestras. Amén. Todas las promesas están a la orden del día para que tú las tomes y las hagas tuyas. En estas áreas, hermanos, de restauración, ¿en qué necesitas restauración? Necesitas restaurar tu devocional, tu secreto con Dios. Necesitas restaurar tu familia. Necesitas restauración en tus emociones. Necesitas restauración económica. En lo que necesites, ven acá, por favor. Yo quiero hacer una oración especial por ti. Acércate. Acércate. Yo sé que hay muchas personas que necesitan hoy esta oración, que necesitan restauración en alguna área de la vida. Aleluya. Algunos necesitan hasta restaurar la fe, restaurar la esperanza, restaurar amistades, restaurar emociones, restaurar perdón. Acérquense. Y pastores, por favor, aquí adelante. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, fluye, fluye, fluye. Gracias, Señor Dios. Gracias, Señor Dios. Te amamos, Padre Celestial. Dile al Señor ahora lo que necesitas que Dios restaure en ti. Dile al Señor. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué necesitas? Ahí el Espíritu Santo está tocando tu corazón, tocando tu vida. Ahí está el Espíritu Santo bendiciéndote. Oh Espíritu Santo, fluye. Espíritu Santo, fluye, 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 fluye. ¿Qué necesitas restaurar? ¿Qué necesitas restaurar? Ahí está el Espíritu Santo hablándote. El Espíritu Santo te está tocando. Siente el toque del Espíritu Santo. Siente el toque de vida en el nombre de Jesús. Siente el toque de vida. Reprende al devorador. Reprende al devorador en el nombre de Jesús. Reprende ese espíritu inmundo que ha venido a incomodarte. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén, amén. Ahí está el Señor restaurando.
Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Te amamos, Señor, te bendecimos. Aleluya, Jesús. Purifícanos, mi Dios. Purifícanos, mi Dios. Renuévanos, restáuranos. Padre, gracias te damos porque tú estás haciendo una obra especial en cada vida, en cada corazón. Ahí está el Espíritu Santo. Permite que el Espíritu Santo ministre a tu vida. Amén, amén. Recibe, recibe. Recibe en el nombre de Jesús, recibe. Restaura esa pasión por Dios. Restaura la pasión por el lugar secreto. Aleluya, todos los hermanos orando. Dile a Dios, Señor, manténme en restauración, manténme en vida, manténme, Señor, en avivamiento, manténme en el lugar secreto, manténme, Señor, en mi familia unidos, manténme, Señor, Dios de los cielos, en bendición. Ora por tus hijos en esta mañana, ora por tus hijos, ora por bendición en tus hijos. Ora por nombre, cada uno, bendícelo desde acá, envía la bendición. Gracias, Padre Celestial. Oh Rey bendito, te amamos. Oh Ribacajasanda, Labasai, Kireixundiva. Te amamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Renueva tu alegría, renueva tu gozo, restaura tu gozo, restaura tu felicidad. En el nombre de Jesús, sea una persona feliz, sea una persona dichosa, sea una persona que disfruta la vida. Amén. Gracias, Señor. Que toda melancolía, toda tristeza, toda desesperanza se vaya, se vaya, se vaya. Oh Dios, controla el carácter, controla la ira, controla, Señor, todo aquello que no te sirve, Señor, a ti y que no nos sirve a nosotros tampoco, Señor. Gracias, Padre. Restaura vida espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Te amamos, oh Dios. Te amamos. Una vez más vamos a cantar todos esta canción. Ven, Espíritu, ven. Clama al Espíritu que venga sobre ti. Aleluya. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Amén, con tu poder. Con tu poder. Oh, aleluya. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Aleluya, bendito Dios, aleluya. Espíritu Santo, gracias. Gracias por trabajar. Gracias por trabajar con cada persona. Oh Dios, gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor. Te amamos, oh Dios, te bendecimos. Levanta tus manos y adora al Señor. Levanta tus manos y adora al Señor, adóralo. Míralo, míralo, siente su presencia. Gózate en Él, gózate en Él. Gracias, mi Padre. Gracias, Señor. Gracias por la obra en tus hijos. Gracias por la restauración. Gracias por el gozo, la alegría de sabernos hijos tuyos. Gracias, Padre, por esta semana que viene. Gracias, Padre, por las bendiciones que vamos a tener de ti. Gracias, Señor, por los numerosos testimonios que tendremos, Señor, producto de esta palabra, Señor de los cielos, y producto de esta ministración, Señor. Te amamos, Padre, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Bueno, hay un tema que a mí me apasiona, y es el tema de la transformación. Pero para lograr una transformación hay que tener renovación. Y para tener renovación hay que mirar cosas que tenemos que restaurar. Y precisamente la prédica se trataba de eso. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra vida espiritual?
en nuestra búsqueda con el Señor, en la cita diaria con el lugar secreto. Entonces, de pronto si hay que restaurar el amor por el devocional, el amor por el lugar secreto. Pero también Dios restaura corazones quebrantados, corazones que han vivido con tristeza, con melancolía, con heridas del pasado. Dios quiere restaurar esos corazones y hacer unos corazones sanos, que disfruten la vida, que puedan vivir en el gozo del Señor. Y otra cosa importantísima de restaurar en este tiempo es la restauración del amor en la familia. Ese versículo de Malaquías que haría volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, es para aplicarlo en este tiempo cuando hay tanto desamor en tantos lugares. Así que ese es un asunto, la familia, que necesita mucha restauración. Y finalmente estuve hablando sobre la restauración de la economía, esos fracasos, esas situaciones de un momento a otro, quedar sin nada por situaciones que ni siquiera teníamos programado, no estaban agendadas, porque nadie agenda fracasos. Dios quiere también restaurar la economía. Así que estas 4 áreas que Dios pueda restaurar y mantener esa restauración continua. Bueno, un abrazo.